Bueno, buenos días. No sé si Miriam, creo que no, porque Miriam quedó en avisarme de que le iba a grabar la teoría. Anda con el internet bastante mal y en casa se cae cada dos por tres. Así que bueno, para que arranquen para la práctica, vamos a hacer una revisión como hacemos en la pizarra o como hago yo generalmente con ustedes únicamente con aislación. Les pude hacer un breve resumen para que puedan empezar. Bueno, lo que habíamos visto en aislación, en donde había una transferencia de calor en estado estacionario, en donde la temperatura era constante en cada punto y habíamos realizado esa transferencia de calor, la habíamos ajustado a una sola dimensión. Lo que vamos a ver ahora es la transferencia de calor en estado no estacionario, donde la temperatura ahora varía con la posición y con el tiempo. Voy a poner acá estado no estacionario. Bien, entonces se van a presentar, vamos a ver tres casos de sistemas de sistemas concentrados, la transferencia de calor en estado no estacionario en sistemas concentrados, cuando la temperatura va variando con el tiempo y los sistemas son unidimensionales. Para ese caso vamos a ver una pared plana, ¿sí? Una placa infinita que se le dice, un cilindro infinito, una esfera y, bueno, sólido, no hay problema de este, pero los medios también pueden ser semi-infinitos. Y luego, como la variación de la temperatura en función del tiempo para los sistemas multidireccionales. ¿Cuándo van a encontrar estas situaciones? Cuando yo quiero enfriar o quiero calentar un sólido y en el caso que nosotros estamos viendo van a ser alimentos, y entonces lo sumerjo en un medio caliente que está a una temperatura constante, o lo voy a enfriar en un medio que puede ser líquido o gas, ¿sí? Por ejemplo, cuando quiero enfriar frutillas o guisantes, utilizando aire a baja temperatura o algún otro medio refrigerante. Entonces, hasta que se alcance el estado estacionario, es decir, que la temperatura del alimento que se está calentando o enfriando llega a una temperatura constante, se produce cambios en los cuerpos, en donde va variando la temperatura con el tiempo y en las distintas dimensiones. Entonces, para los sistemas concentrados, ¿sí? Voy a tener un cuerpo, vamos a considerar un cuerpo que va a tener una cierta masa, un cierto volumen, un área superficial, una densidad, una capacidad calorífica, y donde las condiciones iniciales van a ser que la temperatura del cuerpo va a estar a una temperatura inicial a un tiempo t igual 0, y lo voy a sumergir en un medio que va a estar a una cierta temperatura que la voy a llamar T infinito. Vamos a suponer que T infinito va a ser mayor que la temperatura inicial del cuerpo. Entonces, para sistemas concentrados, la temperatura en el cuerpo, ¿sí?, va a ser solamente función del tiempo, para los sistemas concentrados. Y vamos a ver que la temperatura en el cuerpo, a medida que transcurre el tiempo, va a ser constante en ese cuerpo, ¿sí? Es decir, que a cada periodo de tiempo la temperatura va a ir variando en el cuerpo y va a ser uniforme en el cuerpo, ¿sí? No va a haber cambios en distintos puntos del cuerpo. Es decir, que a medida que va variando, siempre la temperatura permanece uniforme para cada diferencial de tiempo. Bien, yo se los he estado escribiendo para no perder tiempo en escribir mientras les explico, como cuando estoy en la pizarra. Bueno, es decir, vamos a plantear los balances de calor, el balance de calor en donde va a ser que la transferencia de calor, ¿sí?, en el cuerpo en un cierto diferencial de tiempo
¿sí? Va a ser igual al incremento de energía del cuerpo en un diferencial tiempo, ¿sí? La transferencia de calor que se realiza el cuerpo va a ser igual a la variación de energía dentro de él. Entonces, ¿cómo lo puedo expresar? El calor que llega por convección al cuerpo, ¿sí? Recuerden, vamos a repetir, vamos a tener un cuerpito, ¿sí? Que va a estar a una temperatura TI, y acá todo lo rodea un medio que está a una temperatura T infinito. Entonces, la transferencia de calor va a ser hacia el cuerpo, es decir, que yo voy a estar calentando este cuerpito. Entonces, la transferencia de calor que llega por convección al cuerpo va a ser igual al coeficiente por el área superficial, por la temperatura del medio menos la temperatura del cuerpo por el diferencial tiempo. Y esto, el incremento de energía va a ser igual a masa por Cp por diferencial T, en donde la masa va a ser igual a la densidad por el volumen y el diferencial de temperatura va a ser igual a la temperatura, ¿sí? Que va a ir variando en cada momento, menos la temperatura del medio, que permanece constante, ¿sí? Bien, entonces, si reemplazo masa por densidad por volumen, entonces me queda expresado de esta manera. Luego separo variables, ¿sí? Este delta t saco un menos hacia afuera, entonces me va a quedar t menos t infinito, y luego integro, considerando que a un tiempo inicial de 0, la temperatura del cuerpo va a estar a una temperatura TI, y el límite superior de integración puede ser un tiempo t que va a corresponder a una temperatura que depende del tiempo. Entonces integro, me va a quedar una expresión de este tipo, ¿sí? Este es TI, T inicial, en donde vamos a llamar B a la expresión que me queda acompañando al tiempo, y donde tiene unidades, ¿sí? De 1 sobre tiempo. Entonces, dependiendo cómo varíe B, fíjense, si tengo la temperatura inicial del cuerpo acá y la temperatura del medio acá, entonces la temperatura del cuerpo va a ir variando según el valor que tenga de B, en donde esto corresponde a un cierto valor de B, a otro y a otro, en donde este valor de B3 es mayor que B1, es decir, que este valor va a ser mayor, este un poco menor y este un valor más bajo. Entonces, ¿de qué función B? Fíjense que B va a aumentar, ¿sí? B va a ser mayor cuando la masa, ¿sí? O la expresión de la densidad por el volumen sea menor, ¿sí? Entonces, cuando la masa sea más pequeña del cuerpo, el valor de B va a ser mayor, entonces va a alcanzar la temperatura del medio mucho más rápido que en el caso de una masa más grande, lo cual es lógico, ¿sí? Cuando la masa es más pequeña va a ser más fácil mantener la temperatura uniforme del cuerpo. Entonces, ¿cómo saber con el sistema que el sistema que estamos trabajando es un sistema concentrado? Entonces van a definir una longitud característica que va a ser el volumen dividido al área superficial. Bien. Van a definir el número de Biot, que lo escribimos como B, que va a ser el coeficiente convectivo por la longitud característica dividido a la conductividad térmica, ¿sí? El Biot, si yo esta expresión la reacomodo, ¿sí? La puedo poner como la longitud característica sobre K, y este H lo puedo poner como 1 sobre H. Entonces, el número de Biot sería expresado de esta manera como la resistencia a la conducción dentro del cuerpo, y la expresión que tengo acá abajo va a ser con respecto a la resistencia a la convección en la superficie del cuerpo, ¿sí? La diferencia, es decir, que es el cociente entre la resistencia a la conducción dentro del cuerpo con respecto a la resistencia a la convección en la superficie del cuerpo.
Bien, entonces, los sistemas concentrados van a ser exactos cuando el biot es igual a 0, ¿sí? Lo cual es el caso ideal. Pero puedo considerar que el sistema va a ser concentrado hasta y con valores sin tantas desviaciones cuando el biot sea menor o igual que 0,1. Entonces, para valores de biot menores o igual que 0,1, yo puedo considerar que la temperatura en el cuerpo va a ser uniforme a medida que va transcurriendo el tiempo, ¿sí? Es decir, que para un tiempo t igual 0, yo voy a tener una temperatura T inicial. Para un tiempo T, que va a ser igual a T más un diferencial de T, la temperatura del cuerpo va a ser una temperatura T'1 y uniforme en el cuerpo. Para un tiempo T2, que va a ser igual a T más diferencial T2, la temperatura va a ser T'2 y, perdón, esto es T y T, y uniforme siempre dentro del cuerpo. Entonces, esto se aplica para cuerpos pequeños que tienen una alta conductividad térmica, como en el caso de partículas esféricas y metálicas, o en el caso fíjense que está en función de la convección, del coeficiente convectivo. Entonces, puede ocurrir que el biot va a ser pequeño cuando el coeficiente convectivo sea bajo, lo cual puede ocurrir cuando los gases están inmóviles o estancos y son malos conductores. Bueno, los videos que les voy a ir haciendo van a ser cortitos porque después cuestan subirlos, y ahora atrás de les grabo para el otro tipo de sistema que corresponde a los sistemas para sistemas unidimensionales, los cuales están placa plana, cilindros infinitos, placa infinita, cilindro infinito y esfera. Así que bueno, ahora les grabo la otra.